Quizás nunca olvidemos cuando la pandemia causada por el coronavirus quede atrás, los meses que pasamos confinados, encerrados en nuestras casas. Ni tan siquiera es posible adivinar si esa tremenda situación volverá a repetirse en algún momento. Lo cierto es que las medidas de parón productivo y de consumo, junto a la fuerte reducción de la movilidad, están deparando unas graves consecuencias para la actividad económica, pero también esta parálisis general ha tenido un impacto colateral, una fuerte reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, principales causas del cambio climático. Aunque la pregunta fundamental es, ¿ese impacto ha sido suficiente como para reducir el avance del cambio climático? ¿Tendrá consecuencias detectables sobre el clima en el corto o medio plazo? Como enseguida argumentaremos, la respuesta es que no, que los cambios serán imperceptibles. Pero esta situación extrema que estamos viviendo nos puede servir como punto de referencia en cuanto a la senda de la lucha contra el cambio climático. De esta crisis se pueden extraer lecciones y datos interesantes para actuar de cara al futuro. En este programa vamos a intentar aportar algunas claves interesantes. Será el primero de una serie sobre cambio climático que iniciamos aquí, en la radio de la UNED. Estamos con Rubén Díaz Sierra, que es profesor del Departamento de Física, Matemática y Fluidos de nuestra Facultad de Ciencias. Bienvenido, Rubén. Hola, Juan Ramón, gracias. Como decíamos al principio de este programa, esta bajada de emisiones que se ha producido durante este periodo de confinamiento ligado a la crisis del coronavirus, Rubén, ¿esta bajada realmente reduce ese avance del cambio climático? Pues lamentablemente no. Si esa es la pregunta, casi podríamos terminar aquí el programa porque es muy sencillo. La reducción ha sido durante un tiempo muy escaso, durante muy pocos meses y además luego va a rebotar, por lo tanto luego lo desarrollaremos, pero en principio no va a haber prácticamente efectos. Bueno, así como por dar algún dato, ha habido un estudio muy reciente publicado en Nature Climate Change que calcula como que la bajada debida a esta reducción podría ser como de 1/100ª de grado, el efecto que se podría llegar a ver en el tiempo si consiguiéramos aislar solamente este efecto. Que si estamos hablando de querer limitar la temperatura a 1,5 o 2 grados, pues 1/100ª de grado es nada. Enseguida, como dices, vamos a profundizar, vamos a hablar de datos, pero antes que nada, para contextualizar el tema y para que nuestros oyentes, en especial los que no están familiarizados con él, se sitúen, vamos a recordar qué son los gases de efecto invernadero y precisamente cómo influyen en el calentamiento global de la Tierra. Los gases de efecto invernadero son unos gases que están en la atmósfera que tienen un efecto de proteger, digamos, el calor de la Tierra. Sería como una especie de manta que recubre dentro de la atmósfera. La Tierra no tiene un grosor de manta ni nada, están distribuidos sobre la atmósfera, pero tienen la curiosa propiedad de dejar pasar la luz que viene del Sol, pero no dejar pasar la radiación que sale de la Tierra, calentando así la Tierra. Vendría a ser un poco como un cristal tintado de un coche, así por hacer un paralelismo, en el que desde fuera no te ven si estás dentro, pero desde dentro tú ves lo que hay fuera. Esos cristales dejan pasar la luz en un sentido y no en otro. En este caso, la cuestión es que la luz que nos llega del Sol es muy energética, es esa luz visible que vemos cuando empieza a amanecer, pues la atmósfera está dejando pasar esa luz que calienta, esa radiación calienta la Tierra, calienta la superficie y la superficie reemite una radiación pues, de calor infrarroja, menos energética. Y ahí los gases de efecto invernadero, que están en una cantidad mínima, prácticamente, bueno, y desde luego indetectable al ojo humano, por supuesto, pero tiene unas proporciones de 400 partes por millón. Ahora mismo está el CO2. Es decir, tenemos 1 millón de euros, imaginar lo que nos suponen 400 euros. Pues es una cantidad ridícula. Pues sin embargo, esa concentración tan pequeña tiene esa propiedad de atrapar
gran parte del calor que remite la Tierra, dejándolo dentro. Y así el Sol cada vez nos está calentando más, porque estamos aumentando el grosor de esa manta que tenemos a nuestro alrededor, aumentando la cantidad de gases de efecto invernadero y haciendo que el calor quede atrapado dentro de la atmósfera. Bien, pues vista un poco esta contextualización del tema, del problema, volvamos al tema central, ¿no? A esa presunta reducción de gases que se ha producido durante todo este periodo que estamos viviendo. ¿Podemos resaltar algunos datos donde se ha producido esa reducción? Hablamos de países, sectores, no sé cómo lo quieres comentar. Bueno, sí. O sea, desde luego hay que hablar que la reducción, así vista en meses, en semanas, ha sido muy importante. Vamos a ver, así por hacer una comparación también utilizando un poco el lenguaje que estamos adquiriendo con toda esta pandemia y con la crisis del coronavirus, digamos que los niveles de gases de efecto invernadero vendrían a ser para nosotros un indicador de lo que va a pasar. Sería un poco como cuando vemos la curva de infecciones y estamos súper pendientes de si sube o si no. Ya hemos aprendido que las infecciones que hay ahora van a provocar pues, problemas y fallecimiento, ingresos de UBI en la UBI dentro de unas semanas, 3-4 semanas. Tenemos esa idea de que hay una causa y un efecto demorado en el tiempo. Las emisiones vienen a ser lo que está incorporando el CO2 a la atmósfera, esos gases de efecto invernadero. Y hasta ahora, pues desde el comienzo de la era industrial, hemos aumentado cada vez más quemando, pues sobre todo carbón, petróleo y gas natural, aunque también con cambios en el uso del suelo, en la agricultura y en la ganadería, estamos vertiendo cada vez más gases a la atmósfera. Es como si tuviéramos la atmósfera como un gran vertedero al que podemos ir echando esa cantidad de gas que se acumula. Desde luego hay una dinámica bastante más sofisticada y más interesante de cómo esos gases luego van de un compartimento a otro, van al agua, se fijan en la vegetación, pero básicamente lo que echamos permanece ahí mucho tiempo. Entonces, la idea que quería dar era esta. Tenemos esta curva de emisiones que no ha dejado de crecer a un ritmo hasta hace una década casi del 3% anual. La última década se está empezando a frenar a un 1% anual. O sea que cada vez echamos más. No estamos limitándonos, sino que estamos sumando vertidos a esa montaña de vertidos que ya teníamos. El 2019 fue un año poco prometedor porque ya se frenaba bastante esta curva. Pensamos, a lo mejor estamos en el pico ya y vamos a empezar a hacer las cosas bien. Y empezamos a doblegar esa curva de la que tanto hablamos también con la COVID. Y de pronto llega este estado de alarma, esta tragedia para esta pandemia. Y pues se produce un parón enorme de la actividad, del transporte, de la movilidad. Estamos hablando de que cae, por ejemplo, un 25% de las emisiones de China en los momentos así de mayor confinamiento, lo cual es muchísimo. Estamos hablando de una cuarta parte de las reducciones dejan de producirse. Así un promedio durante el mes de abril, que sería uno de los de mayores reducciones, promedio mundial del 20%. Hablamos de casi el 90% de la fuerza productiva del mundo está en países que han tenido algún tipo de confinamiento, algún tipo de limitación a la actividad industrial también, y el 70% que ha sido muy severa. Lo estamos viendo todavía ahora, una reducción también de movilidad. Los aviones están viviendo ahora un parón muy importante, el transporte rodado también. Entonces ahí tenemos ese parón que desde luego ha sido enorme y que en promedio, como estaba hablando antes de la curva que subía 3%, que subía 1%, casi se estabiliza. Ahora esperamos que, esperan los estudios, los que hacen estos análisis y echan estas cuentas, que a final de año hay una reducción de en torno al 7 al 8% respecto al año pasado. Esto es tremendo. Es el doble del que hubo con la crisis del 2008-2010. También fue una crisis productiva y económica, pues también hay un parón de las emisiones. Es todavía más del 5% que hubo durante la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estamos ante un efecto de unas dimensiones inauditas. Entonces, si las emisiones, todos lo hemos visto en nuestras casas, en nuestras ciudades, ¿no? Como, sobre todo los que vivimos en la ciudad. Hemos visto que el aire se volvió más limpio, que había menos ruido, que la naturaleza intentaba volver un poco a tomar espacios dentro de la ciudad. Y entonces esa parón ha estado y es muy relevante.
aunque no lo sea para el cambio climático. Precisamente eso te quería comentar. ¿Cómo puede ser entonces que esta reducción tan grande, tan colosal que nos estás comentando, no vaya a tener esos efectos deseados sobre el cambio climático? Claro, sí, es un poco frustrante, ¿no? Todos querríamos pensar, bueno, ya que estamos viviendo este momento tan difícil para todos, ¿no? De estar confinados, que esto sirva. Y es un poco la misma sensación, quizá podríamos hacer un paralelo con la frustración que sentimos al querer, con las oleadas del coronavirus, ¿no? Al querer frenar los contagios, se hace un esfuerzo muy grande durante unos meses, se para, pero luego, en cuanto se retoma la actividad normal, hay un rebote. Pues, haciendo un paralelismo así lejano, un poco pasa lo mismo con las emisiones. No ha habido ningún cambio estructural. Al final hemos dejado de consumir durante unos meses por unas circunstancias muy concretas y que van a durar lo que dure ahora la llegada de la vacuna o la solución que finalmente llegue, pero en cuanto eso vuelva, volveremos a una actividad con el mismo tipo de consumo, con el mismo tipo de movilidad, con el mismo tipo de producción. Entonces, si volvemos a eso, pues es lo que decía, es un vertedero que ya es una montaña enorme que casi nos amenaza con caernos encima, porque durante unos meses dejemos de echar vertidos a ese vertedero, en la suma total no va a pasar nada. Y mucho menos en el caso de las emisiones, porque digamos que la dinámica de los gases es lenta, no es que tú los eches un día y el mismo día veas el efecto climático. Eso hay toda una serie de intercambios, hay un comercio, digamos, con el CO2 dentro de la atmósfera, del mar, de la tierra, de la vegetación, que se reajusta mucho. Entonces, en toda esa cuenta, a largo plazo, pues un confinamiento pequeño es prácticamente irrelevante. Lo que decíamos. Bueno, por volver un poco a algún dato más, el estudio publicado por Nature habla de quizás se note dentro de un par de años una reducción que sería de 2 partes por millón de CO2 en la atmósfera debido al confinamiento. Estamos hablando de que el año que viene llegaremos a 420 de máximo, por lo tanto, un 2%. Viene a ser nada cuando necesitaríamos volver a los niveles de los años 90, a los 350 partes por millón. O sea que necesitamos pasar de 420 a 350, disminuir 2 es poca cosa. Entonces, Rubén, ¿sería factible, por ejemplo, que se diera un escenario tras este parón temporal de rebote que precisamente mitigara todo lo que hemos conseguido hasta ahora? ¿Qué escenarios se podrían dar? Claro, es una pregunta fascinante. El tiempo nos lo va a decir, pero por supuesto ya todo el mundo que está en esto está trabajando ya en intentar saber qué va a pasar. Hasta ahora pues se hacían sus predicciones, los grandes organismos que estudian estas cosas y los grupos de investigación pues planteaban sus escenarios de pues vamos a pasar a más energías renovables, vamos a tener políticas verdes, el efecto del Acuerdo de París, o por el contrario van a vencer, digamos, los criterios todavía de extracción de combustibles fósiles, de quema, un poco la política Trump. ¿Qué pasará según que hagamos nosotros, ¿no? Eso, digamos que aquí ya el clima es tan dependiente de lo que hagamos como sociedad y como civilización y como votantes y como consumidores que no hay nada dicho. O sea, el escenario va a ser el que se construya. Entonces, claro, aquí ya entramos en terreno de economía y de política. Entonces, bueno, pues hay estudios, por ejemplo, este que mencionaba Nature, plantea 4 posibles escenarios. Uno que hemos tenido un parón ellos calculan 2 años, más o menos, de reducción de emisiones, y luego volvamos, habríamos estado antes, si no se hubiera hecho nada. Entonces, bueno, pues estudia, pues continuaríamos eso, habría esa reducción de 1/100ª de grado debido a este confinamiento. Considerar, si no, pues el peor escenario, que sería el rebote centrado en la economía, en un capitalismo neoliberal salvaje que dijera esto ha ido muy mal, los empresarios se están hundiendo, aquí los grandes negocios no están haciendo dinero, la solución única va a ser pues salir rápido de la crisis, cortar todas las políticas verdes que están impidiendo en su visión el progreso económico, y entonces vamos a reinvertir más en
en extraer más combustibles, en consumir más rápido, en ofertar más productos y en aumentar la movilidad. Recuperémonos rápidamente. Hemos estado un año sin viajar, ahora viajemos todo lo que no hemos viajado este año. Y sigamos haciéndolo en aviones que consumen, que emiten, que tienen un gran efecto sobre el cambio climático. Entonces, ese rebote pues va a producir un mayor calentamiento que el que se habría producido si no hubiera habido este confinamiento. O sea que podemos ir a peor, incluso. Ya que hemos empezado a doblegar la curva de verdad, nos quedemos en esta ola y no pasemos a una segunda ola, ¿no? Que sería climática, lo que nos podría venir si no aprendemos nada. Entonces pensar, pues venga, tenemos por delante una recuperación económica, vamos a asumir que el peligro del cambio climático existe, está ahí. Los científicos nos llevan avisando de muchas cosas, ¿no? Pero quizá ahora hemos visto que cuando los estudiosos se ponen sobre algo y alertan de que hay peligros que no vemos directamente, que nuestra intuición nos dice, bueno, pero esto no va a pasar, esto pasa cada mucho tiempo, a mí no me va a tocar, pues hay que escuchar un poco a la gente que se dedica a ver el futuro con unas herramientas de conocimiento que tenemos que son portentosas. Y todo el conocimiento nos está diciendo que el cambio climático está aquí, ya está teniendo impactos, los impactos van a ir a peor. Depende muchísimo de lo que hagamos hoy, mañana, este año, lo que hagamos con esta recuperación para ver el futuro del clima. Eso es el futuro de nuestro sustento como seres vivos, de nuestra producción de alimentos, de nuestro bienestar cotidiano con la temperatura. Todo eso va a depender de la senda que tomemos. Las sendas, pues bueno, pueden ser... O sea, si esta reducción hubiera sido sistemática, eso es sistemática así como estructural, eso es muy interesante verlo así, pensar lo que hemos pasado estos meses, si esto se hubiera cuajado, digamos, esta reducción por la utilización de paneles solares, de energías limpias, por un consumo que fuera menos de usar y tirar, ¿no? Que fuera más duradero, que cuidara más nuestra alimentación, los suelos y las masas forestales. Que todo esto se produjera, la reducción estaría en línea de conseguir una estabilidad más o menos convivible con el clima. Estaríamos en la senda del 1,5 grados de aumento a final de siglo y podríamos decir que no va a haber unos impactos que fueran difíciles de enfrentar. Pero podríamos ir adaptando a ellos. Pero este es el esfuerzo que tendríamos que hacerlo, un poco lo que hemos vivido este año, hecho de un modo sostenible. Entonces, quizá la interpretación de lo que nos estás comentando, Rubén, es que esta situación involuntaria, desde luego no deseable, que estamos viviendo desde el punto de vista sanitario, nos enseña un poco el camino de lo que se podría hacer si realmente, por decirlo de una manera que nos entienda todo el mundo, nos pusiéramos las pilas en el tema de la lucha contra el cambio climático. Claro, no nos enseñan cómo hacerlo porque está claro que socialmente no es ni deseable ni viable vivir en un confinamiento permanente, o sea, nadie lo puede plantear como tal, así en este sentido. Pero sí nos enseñan las consecuencias que necesitaríamos. Necesitaríamos hacer una reducción de este tamaño. Ahora hay soluciones. Y aquí yo creo que también es importante pensar que no hay una vacuna. Igual que estamos todos esperando que por fin llegue esa vacuna, que está yendo más rápido que nunca y que tenemos una confianza bastante, yo creo, fundamentada en que la medicina y la investigación produzca una vacuna en meses, años, no sé, y todo esto sea temporal. Con el cambio climático no hay vacuna. Así no hay va a haber que haber muchas medidas. O sea, va a haber que haber las mascarillas climáticas, como quieras llamarlo, que sean pequeñas, o sea, un montón de cambios sociales en nuestro patrón de consumo, en nuestra visión de la economía, en nuestros objetivos como sociedad, como colectivo, de qué queremos, si tener un clima vivible, un planeta Tierra que nos permita mantener, digamos, este nivel de vida, esta calidad de vida, o estamos dispuestos a sacrificar a las generaciones futuras por un bienestar temporal y muy a corto plazo. Entonces, esa enseñanza, esa visión sí se podría llegar a extraer de lo que estamos viviendo, que las crisis también nos enseñan, por mucho que sean muy duras y muy terribles.
Supongo también que quizá esta situación, como decía antes, tan rara, tan inesperada, ha sido un poco una especie como de laboratorio, ¿no? Para extraer otras conclusiones que son valiosas para la ciencia climática, ¿no? Y para el estudio de la contaminación. ¿Qué otras lecciones, qué otras consecuencias se pueden extraer? Cuando hablamos de, claro, de cambio climático y contaminación, ahí puede ser un poco confuso. Cuando hablamos de contaminación nos solemos referir así a compuestos más directamente que afectan a la salud. Vamos a hablar de óxidos de nitrógeno, sulfuros, cosas que el impacto a corto plazo sobre la salud es evidente. Este CO2, así contaminante, a veces se lo considera, a veces no, tampoco igual el nombre. Digamos que es contaminante en el sentido claro, perturba tanto el sistema climático que desde luego es algo indeseable, pero no tiene ese efecto así del contaminante como que uno entiende como tal, pero van a la par. Digamos, cuando se quema combustibles fósiles se emiten tanto gases de efecto invernadero como los contaminantes que más interesados estamos en reducir, por ejemplo, en una ciudad, porque sabemos que aumentan el riesgo de cáncer, producen enfermedades respiratorias. Entonces, claro, ahí tenemos es verdad que es un experimento del que se va a nutrir la ciencia, puesto que la ciencia climática no se pueden hacer experimentos con la Tierra. Uno no puede decir, espera, vamos a subirle un par de grados al Sol, así, a lo que nos llega del Sol, a ver qué va a pasar, y así entendemos cómo funciona esto. Digamos que tenemos la evolución que tenemos y tenemos que intentar entenderla. Entonces, se construyen modelos, se estudian todos los procesos que hay, se les seleccionan los que se va viendo que son más relevantes y se construye esa visión del sistema climático como una especie de máquina que va evolucionando. Entonces, claro, tener un momento en el que las cosas cambian tanto respecto a una trayectoria que era pues, uniformemente creciente y como muy previsible, y los modelos podían estar haciéndonos algún tipo de trampa que no entendíamos, digamos a nivel pequeño. A ver, los modelos son muy robustos y las predicciones que hacen son muy creíbles. Pero con esto van a mejorar. Va a haber datos interesantes de qué pasa cuando se suspende la producción de CO2 de una forma tan grande. Yo así como, bueno, así por mencionar también a la casa, hace unas semanas estaba en un tribunal de un trabajo fin de grado de ambientales de una estudiante que había analizado las emisiones de óxidos de nitrógeno y las concentraciones de ozono en diversas zonas de Barcelona durante el confinamiento. Entonces se veía claramente una reducción muy notable no sé, hablaba del 20-30% de los óxidos de nitrógeno y cómo eso, bueno, pues a veces aumentaba la cantidad de ozono y tal. Entonces, ese tipo de estudios que no se pueden hacer. Tú no puedes parar una ciudad porque queramos saber cuánta parte de la contaminación o de las emisiones vienen por los coches. Y que había gente que lo negaba. Ya creo que esto es importante mencionar. Cuando se hablaba, por ejemplo, en Madrid Central hace unos años, bueno, el año pasado, más se decía, no, se da igual si la contaminación no viene de los coches, si es más de las calefacciones y de... Sin embargo, hemos visto hasta parado la movilidad. Las casas han tenido más consumo durante esta temporada. Digamos que el aumento en emisiones ha sido pequeño, pero claramente el consumo en los hogares ha medido y ha tenido un aumento significativo. Y sin embargo, la limpieza de los aires en las ciudades era clarísima. Entonces ya no nos pueden colar nunca más. Ni a nivel científico va a quedar muy claro y se van a mejorar mucho los modelos, y a nivel como ciudadanos también. Y bueno, también, o sea, que aquí hay tantos aspectos, todo lo que se hable de cambio climático siempre va a tener infinitas ramas sobre las que profundizar. Entonces, por ejemplo, otra cosa que a nivel de ciencia, ya que estamos en este programa de Ciencia en Radio 3, va a ser interesante, va a ser esa interacción entre las emisiones de gases de efecto invernadero que calienta la Tierra y las de aerosoles. Los aerosoles que también están ahora un poco de moda con todo esto del contagio del coronavirus, pues también tienen su efecto climático. Los aerosoles que estén cargados con partículas, pues, sobre todo con sulfuros, con hollín, eso tiene un efecto contrario, enfrían la Tierra. Digamos que hacen como un espejo que lo que impiden es que la luz del Sol y su calor llegue a la superficie de la Tierra. Entonces esa interacción entre ellos es compleja y requiere muchos estudios y se estima bastante el orden de magnitud del resultado, pero ahora vamos a tener una fuente de datos importante. Que es verdad que este efecto va a ser un momento histórico para aprender, pero también tenemos el problema de que que va a haber menos datos.
el confinamiento también afecta a ese trabajo de investigadores, a campañas de recogida de datos, sobre todo en el mar y la atmósfera, que se han parado durante este tiempo. Entonces, ahí va a haber un desafío. Cómo extrapolar de los datos que nos queden, de los que se hayan podido tomar. Los satélites van a seguir midiendo, pero claro, no van a poder medir cosas como salinidades o temperaturas del agua por debajo de la superficie. Ahí hay datos que va a haber que completar y que va a ser importante reactivar en cuanto sea posible, puesto que van a ser esenciales para aprovechar este momento y aprender. Bien, Rubén, tenemos que ir cerrando ya este programa. Se están sugiriendo muchísimos temas que, como hemos dicho al principio, vamos a poder tratar porque estamos ante una serie de programas. Pero para cerrar este primer programa, bueno, ¿qué conclusiones a modo de breve recapitulación podemos comentar? Creo que es un momento para aprender, es un momento para entender y aumentar un poco la confianza en la ciencia, por un lado, de cómo es capaz de avisarnos de la llegada de los problemas, cómo es nuestro órgano de conocimiento más sofisticado y más confiable ahora mismo. Entonces hay que escuchar cuando se nos dice que vienen problemas, entonces estar atento. Y bueno, pues haber pasado por aquí no sabemos dónde nos va a llevar y no tiene por qué enseñarnos mucho, pero quizás es un momento también para plantearse cosas, para plantearse cómo queremos salir de una crisis de la que tenemos que salir ahora y que ha sido un momento muy difícil, quizá entendiendo también soluciones para crisis futuras. Supongo que esa es una llamada de atención a nuestra responsabilidad como individuos en nuestro patrón de consumo, como personas sociales que vamos a tener que hablar con nuestras amistades, sobre todo cuando por fin podamos reunirnos más, hablar y tener a todas estas ideas que estamos comentando en mente, en nuestra cabeza, cuando queramos ver cómo afrontamos la nueva normalidad que nos va a venir. Entonces, desde luego, como individuos, como sociedades, como votantes, ahí hay todo un desafío para que no estemos hablando en el futuro de un problema que ya se nos ha desbordado. También hemos aprendido que las cosas, si no se solucionan, se desbordan. Bien, pues tenemos que dejarlo aquí. Antes, recordar a nuestros oyentes, ya sean nuestros estudiantes o público en general, dónde pueden encontrar tus perfiles en redes sociales, dónde se pueden poner en contacto contigo para cualquier sugerencia, comentario, etcétera. O sea, yo también quiero que esta serie que empieza hoy y que nos planteamos sobre el cambio climático, pues deje espacio para las preguntas de los temas, porque a veces los que nos metemos mucho a estudiar algo, pues nos centramos en problemas así que nos parecen súper interesantes, pero que perdemos un poquito la vista general. Entonces, cualquier sugerencia, pregunta, oye, me gustaría que habláis de esto, creo que sería importante que, será bienvenida. Entonces, a mí me podéis localizar fácilmente en Twitter. Mi nombre completo es, digamos, mi nick, @Rubén Díaz Sierra, para ponerlo fácil, y por ahí. Y si ponéis mi nombre en Google, Rubén Díaz Sierra, UNED, va a salir mi perfil donde está mi correo electrónico también. Entonces, ahí están abiertos los canales para las sugerencias que iremos ahora a plantear en los siguientes programas. Ahí dejamos esa invitación. Rubén Díaz Sierra, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Juan Ramón. Es un placer.